el cambio es tan rápido que está pasando ya ahora. Estos días el director de la NASA, que está muy empeñada en la lucha contra el medio ambiente, contra el cambio climático, dijo una frase que lo resume muy bien. Que no es que el cambio climático va a venir, es aquí y ahora. Tense en cuenta, es aquí y ahora. O sea, ese futuro posible, que cuando se comenzó a investigar seriamente, se diagnosticaba para el año 2100, no, está operando ya con sus tremendos, causando tremendas dificultades al género humano en su conjunto. Entonces, en primer lugar, estamos en un mundo donde el pasado no es referencia, el presente es muy fugaz, se transforma rápidamente en futuro. Estamos perdiendo todas las guías básicas por las que se guió el ser humano y de extrema complejidad. El padre de la ciencia de la complejidad es un biólogo premio Nobel que se llamó Ilya Prigogine. Y él lo describió visionariamente, ¿no? Hace 10 años atrás, un poco más, 12, 13 años atrás, dijo, todas las estructuras que yo conozco, tanto en el campo del mundo físico como en el campo del mundo social, son las llamó estructuras disipativas de final abierto. Con lo que quiso decir, lo que está pasando dentro de una estructura económica o dentro de una estructura biológica, etc., no es claro, digamos, no es transparente, por eso lo llama disipativas. ¿Y cómo va a terminar eso? De final abierto. ¿Cómo va a terminar el trumpismo en Estados Unidos? De final abierto. ¿Cómo va a terminar la dictadura, yo la llamo oprobiosa, de Orbán en Hungría? De final abierto. ¿Cómo va a seguir evolucionando la economía china? Que soy la segunda potencia mundial y dentro de 2 o 3 años va a ser la primera, porque el Producto Bruto chino va a ser muy superior al de Estados Unidos. De final abierto. Y lo mismo sucede con muchos fenómenos del campo de las ciencias naturales. El Ártico, por ejemplo, ahora es impredecible, de final abierto totalmente en medio del cambio climático. El pronóstico es que va a subir la temperatura en el Ártico de 3 a 5 grados dentro de pocos años y entonces se disuelve virtualmente bajo esas temperaturas, etc. Es un planeta incierto y muy difícil de pronosticar. Se terminó la futurología virtualmente. Casi todos los pronósticos importantes sobre qué iba a suceder en el mundo en los últimos 20 años no dieron en el clavo. Eran aún los fundados en encuestas, ¿no? Eran muy pocos los que realmente apostaban que un presidente negro podía ser presidente de los Estados Unidos dentro de este siglo, ¿no? Y tampoco que el actual presidente podría ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Se erraron en pronósticos muy gruesos, digamos, ¿no? Muy, muy gruesos. Tampoco que la economía argentina estaría como está en este momento, digamos, en medio de una crisis agudísima, etcétera, y de final abierto. Difícil de prever. Este nivel extremo de incertidumbre, de complejidad, de dificultad de otear el futuro, desde ya que influye en la psique de los seres humanos, desde ya que influye en las identidades personales, desde ya que influye en las identidades familiares. Entre otras de sus derivaciones, genera la mayor tasa de migración de la historia contemporánea, lo que significa que las familias se desarman con toda facilidad ante el embate de las fuerzas que impulsan en esa dirección, con todo lo que eso significa para la identidad. Y las
correlaciones que hoy se pueden establecer entre lo psíquico y lo subjetivo y las coordenadas fundamentales del contexto son, estamos recién explorando algunas de ellas, ¿no? Y la nueva agenda diría yo, de conflictos psíquicos que surge de esto es nueva y es muy poco explorada por ahora en algunas de sus dimensiones principales. Entonces vale la pena, estimados amigos, para psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, leer el contexto, porque si no los pacientes se les van a escapar de las manos, digo. Por más dominio que tengan de Freud o de Lacan o de lo que ustedes elijan, no basta, porque está este contexto que está generando permanentemente situaciones totalmente nuevas. ¿Quién iba a predecir que Bolsonaro iba a ser el presidente de uno de los países más importantes del mundo? Que una personalidad como la de Bolsonaro podía ser presidente del Brasil. Y los impactos que trae una personalidad de ese tipo empieza a aparecer trabajos y estudios en la psique colectiva, ¿no? Del Brasil en primer lugar. Termina de haber un incidente que ustedes lo habrán seguido por los diarios, pero da idea de Bolsonaro es considerado un psicópata, ¿no? Porque dice y hace cosas que son inadmisibles, digamos, bajo cualquiera de los patrones que... Entonces, por ejemplo, ahora mismo, ayer, el día de ayer, entre las cosas que hizo el Banco Principal de Brasil, que es un banco público, el Banco Nacional del Brasil, llamó a un concurso para llenar cargos. Entonces Bolsonaro llamó por teléfono al presidente del banco, que él puso, y le dijo: saque de ese concurso a los negros y a los transexuales. Porque según las bases de ese concurso, los negros y los transexuales podrían ser candidatos a los cargos. Y yo no quiero que haya en el Banco Nacional de Brasil ni negros ni transexuales. Una parte importante de la población de Brasil es negra, ¿eh? Sí. Bueno, no sé cómo quieren calificarlo, comportamiento de ese tipo, ¿no? La ciudad de Nueva York termina de devolvérselo como corresponde, digamos, de fijarle algún límite, dirían ustedes en psicología. Habrán seguido. La Cámara norteamericano-brasilera quería dar el salto en el vacío de rendirle un homenaje público a Bolsonaro, para hacer negocios, ¿no? Está en juego la Amazonia completa. Él está dispuesto a entregar toda la Amazonia, entonces es una de las fuentes de negocio más importantes actualmente del planeta. Esperemos que no suceda eso, porque nos vamos a quedar todos con serias dificultades para respirar. Le entrega el principal pulmón natural que tiene el planeta Tierra. Entonces le organizaron un homenaje en Nueva York y le pagaron una suma muy importante al Museo de Historia Natural, que tenía serios problemas de déficit, para que sea el lugar donde se haga ese homenaje. Salieron los jóvenes a la calle a protestar ante el museo. El museo se tuvo que retirar rápidamente, perdía su prestigio. No queremos. Le retiró la invitación. Le había hecho la invitación, se la retiró. Entonces el equipo de Bolsonaro se fue al Hotel Marriott, dijo: acá estamos seguros, acá pagamos mucho más que los promedios y de la ley del mercado va a decidir. Pero los jóvenes se fueron al Marriott, manifestaciones importantes de jóvenes diciéndole: vamos a hacerle una campaña de boicot sistemático por albergar a uno de los dictadores peores que tiene el planeta. El Marriott se salió y se salieron todos los hoteles, porque se creó esa nueva ley de mercado, digamos, ¿no?
Bolsonaro no es en Nueva York, no es aceptable, después nadie va a querer venir al hotel, etcétera, etcétera. Finalmente están buscando desesperadamente en una ciudad del interior, encuentran un espacio para hacerlo. Mientras tanto, al decir que renunciaba a ir a Nueva York, el alcalde de Nueva York le mandó una cartita que no sé si ustedes la leyeron, sino búsquela en internet porque es impagable. Pocas veces he visto una carta de un líder político que siempre mide sus palabras. Le dice algo así como: rata inmunda. Siempre las ratas se escapan cuando lo ven difícil. Hasta nunca, no te queremos ver en Nueva York nunca. Y Blasio es un político muy hábil, o sea, está representando el sentimiento colectivo de la ciudad de Nueva York frente que hubiera sufrido traumas muy severos aceptando a una figura como que es homofóbico, racista, odia a las mujeres, dice que le salió una mujer entre sus hijos de casualidad. Cerró la facultad de filosofía y de sociología hasta sus planes. Absolutamente, ¿no? Y además le resolvió, eso también esta semana, resolvió recortar totalmente el presupuesto en educación de las universidades y de las escuelas públicas y con eso crear colegios militares en todo el país. Bueno, y bueno, para completar la película, en este momento hay una pelea frontal en el gabinete de Bolsonaro. Por suerte hay esta contradicción, para llamarlo de algún modo, entre su familia. Sus 3 hijos son iguales que él, o peores, y los condecoró. La semana pasada dio condecoraciones y les dio la máxima condecoración a los hijos. Uno además está totalmente ligado al narcotráfico, ¿no? Evidencias abrumadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay Bolsonaro tiene un oráculo, o sea, tiene una especie de filósofo que vive en Estados Unidos además, que es como Satanás, ¿no? Entonces, todas las cosas más locas que se les ocurran las puede decir este señor, y él es su maestro. Entonces, ¿qué? Sí. Y entonces los generales que hay en el gabinete, porque digamos Bolsonaro fue apoyado por las Fuerzas Armadas, que intervinieron en todo lo que sucedió, en la prisión de Lula, en todo. Fue una especie de golpe de Estado. Los generales que hay en el gabinete están enfrentados totalmente al oráculo. Porque dice que el oráculo está loco y que es delirante. Entonces los generales se han convertido en los moderados de todo el sistema. Y deben estar arrepentidos de a dónde llevaron al Brasil, y Bolsonaro ayer optó por el oráculo, dijo. Uno de los generales dijo: ese señor está totalmente loco, dice cosas que no son cuerdas, no nos va a meter a todos en sus... Y Bolsonaro salió a defender al oráculo. Dijo: es mi maestro, es venerable, no permitiré que nadie... Idea. Bueno, impredecible, complejísimo, muy difícil de entender. Imagínense el golpe sobre la psiquis de los transexuales y de los negros, saber que en pleno siglo XXI no son elegibles para cargos públicos. Ese es el Banco de Brasil, lo mismo sucederá en otros cargos públicos, etc. Entonces, hay que entender el contexto dentro de lo posible. Yo no les prometo que en estas 2 charlas les voy a hacer entender el contexto, no tengo claves milagrosas, pero hay que hacer todo lo posible con el uso de la ciencia más avanzada, de la ciencia social más avanzada, para, yo lo llamo, pescar las señales de para dónde van las cosas. Pescar señales y entonces poder integrar eso a... Yo creo que el único análisis válido de los fenómenos por su complejidad es interdisciplinario actualmente. Yo hago
interdisciplina, digamos, toda mi vida. Digamos. Tengo 5 títulos universitarios, dijiste, algo interdisciplina, de hecho, y la ayuda de mis 2 hermanos psicólogos, entonces hacemos interdisciplina permanentemente. Mis títulos son en sociología, en economía, en 2 doctorados, en alta gerencia, gerencia pública, etc. Alguien que dio una imagen para cerrar esta presentación del tema, alguien que dio una imagen muy lúcida, digamos, en quienes más pueden confiar en última instancia es en los filósofos, ¿sí? Porque son los únicos que siguen ocupándose de lo estructural y de tratar de leer las grandes líneas de la historia, digamos. Entonces, el filósofo viviente más importante de la vieja generación es Edgar Morin, ¿no? El creador del Instituto de Ciencias Humanas de París, el creador de las nuevas teorías sobre el aprendizaje, montones de cosas que ha hecho Edgar Morin. Tengo el honor de que uno de mis libros fue prologado por él y que tenemos una amistad. Morin tiene 90 y pico de años. Y Morin escribió un artículo hace poco tiempo atrás que se llama El astro errante. Entonces dice, ¿cómo describir al planeta Tierra actualmente? Él lo describe como el astro errante. Dice, es un astro que está en el espacio, en la órbita del Sol, que está cargado de tecnología de lujo. Cada vez más tecnología de lujo, tecnología muy avanzada. Cada vez más y más tecnología. Pero falla el timón. Dice, no hay quien esté conduciendo el astro. Porque la ética está en crisis profunda, dice Morin, que es el único conductor confiable e importante. E incluso la política, dice Morin, está en crisis profunda. Y entonces, ¿quién conduce la nave? ¿Hacia dónde va la nave? Entonces, para Morin es como un Titanic. Está lleno de lo más avanzado y de lo más moderno, etcétera, pero falló el timón y se puede estrellar en cualquier momento. O aparece claramente que los déficits fundamentales son de timón y hay muy poca atención puesta en el timón. Yo voy a analizar la situación después de caracterizarles el planeta en su conjunto, en esta mirada muy rápida de ella. Y voy a caracterizar 4 grandes procesos, macrotendencias, las llamo yo, que cruzan la historia actualmente. No son todas posibles, ni mucho menos, pero son fundamentales. Una la llamo la crisis ética. Van a ser 5. Una la llamo la crisis ética. Otra la llamo la revolución tecnológica. La tercera es el cambio climático. La cuarta es la brecha social. Y la quinta y última es la condición de la mujer. Esto es para que yo esté con ustedes por lo menos un semestre académico. No podemos hacerlo de ese modo, entonces yo voy a leer Abuelo de pájaro, algunas de estas cosas, y si ustedes quieren ampliar, sí tienen, yo hice una serie de televisión, ¿no?, que se llama Informe Clixer, que deben haber visto muchos de ustedes, que fue una de las 3 candidatas al premio Emmy de la Academia de Hollywood hace 3 años atrás. Y ahí hay 100 capítulos, entonces sobre todos estos planos lo pueden encontrar en YouTube y la pueden encontrar en la base de archivo de encuentro, que fue quien lo produjo originalmente. Y ahí pueden ampliar todo esto. Si no se aburrieron lo suficiente, pueden consultar algunos de mis libros, pero particularmente les recomiendo el libro que escribí junto con Amartya Sen, con el Premio Nobel de Economía, que se llama Primero la gente, y que ha sido editado en muchos idiomas, en fin.